ah, con Tucker Carlson. Él tenía una línea narrativa que era impuesta por la cadena de Fox, y ahora ya que él está con su propio canal y todo eso, ya la narrativa que tenía antes bajo la empresa es completamente diferente. Entonces, a veces sí siento que muchas de las personas se imponen a lo que pues el jefe tiene que piensa o lo que dice, ¿me explico? Porque al final del día reciben un cheque. Así es. Entonces Exacto. es Sí, imponerte a lo que dicen ellos. y aquí es un poquito lo que a lo mejor nos hizo falta hablar hace un rato de en comunicación, la ventaja que es la libertad de expresión y cómo protegerla, ¿no? Pero ya lo dejaremos, igual eso lo analizaremos más adelante en alguna otra entrega, mientras, bueno, pues ya estamos en vivo en YouTube, les doy a todos la bienvenida, muy buenas tardes a todos, estamos en una presentación más de Hablemos de Migración en torno a estas mesas de trabajo que tenemos en las que estamos participando con el plan de fortalecimiento de la comunidad mexicana en el exterior, en el cual, bueno, como sabemos, se acaba de dar ayer, hace 2 días, el primer grito de una mujer presidenta de la independencia aquí en México, pero también fue el 1 de septiembre la entrega del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual mostró el gran avance que hay en nuestro país. Mucho de ellos, hay que decirlo, parte de lo que se da de informe en esta fecha es mucho de lo que se hizo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que veremos muchas cosas muy buenas en los siguientes años, ya producto de esta administración. Pero bueno, hablando en el tema migratorio, que es un tema en donde lo he dicho y lo continuaré diciendo, se quedó a deber bastante por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por causas entendibles de la necesidad que había de sacar a México de una problemática bastante grande en la cual los gobiernos del PRI y del PAN lo sumieron históricamente. Y bueno, se puede entender eso en este primer año de gobierno, quizás todavía, pero sí tendremos que hacer una presión muy fuerte como parte de la comunidad migrante, ya hacia los que están en Estados Unidos, sea hacia los que hemos tenido que regresar a México no por gusto, sino por, ahora sí que pues, obligados. Lo decía hace unos días que el objetivo que tenemos nosotros es que así como López Obrador hablaba de que los mexicanos de en adelante, cuando salgan del país, sea por gusto y no por necesidad, también nosotros como migrantes tendremos que impulsar que los mexicanos que están en el exterior regresen por gusto y no por necesidad, que regresen porque tienen en México la posibilidad de tener un nivel de vida que que no se los dio en el pasado en nuestro país, que se fueron buscando los Estados Unidos y que pues se generen esas posibilidades para que puedan regresar por gusto y no porque son detenidos o porque son perseguidos en esta persecución tan brutal que está recibiendo no solamente los migrantes, sino en general la población allá en Estados Unidos. Y bueno, en ese orden de ideas, les voy a hacer son 4 presentaciones que tengo, pero voy a hacer intervalos en cada una de ellas para tratar diferentes temas que tienen que ver directamente con la migración. Toda la información ya está en el Google Drive, al que todos los que participan en las mesas de trabajo tienen acceso. Más tarde en la descripción del video dejaré la liga por si alguien que nos está viendo quisiese integrarse en estas mesas de trabajo también, para que tengan esa posibilidad. Y bueno, pues vamos a empezar porque sí son 4 temas que sí me gustaría abordar el día de hoy con ustedes. Y bueno, pues para eso vamos en el primero, que es pues el primer informe de gobierno, el tema específico de lo que es la migración. Para ellos, el primer tema, que es la protección y asistencia a migrantes mexicanos en Estados Unidos. En cualquier momento que quieran participar, lo pueden hacer, no pueden interrumpir para poder ahondar en cualquiera de estos puntos. Son los números que se han dado por parte de nuestro gobierno, que es la atención consular, pues tiene que ver la red consular fortalecida. A través de los 53 consulados de México en Estados Unidos, se brindaron 112.536 atenciones a connacionales,
lo cual evidencia que sí están trabajando, pero vean el enorme rezago que hay. Al ser 112,000 atenciones a connacionales, habríamos que revisar ahí estas atenciones. Si se está contando una persona que va por una matrícula consular y si es en ese mismo momento se hace la solicitud del el pasaporte y si en ese mismo momento se hace la solicitud del INE, ya serían tres atenciones o si nada más está considerando una, no se informa, lo cual si fuese de esa manera, este número, el número de personas que serán atendidas serían muy, muy menores a las que la alta demanda que se está diciendo de que no hay citas, de que se estaban vendiendo las citas, todas las problemáticas que hemos ya manejado aquí en varias mesas de trabajo. La asesoría legal igual se otorgó a más de 10,000 asesorías legales y se realizaron 11,000 eventos de protección preventiva. Igual, aquí vamos a asumir que se atendieron a 21,000 personas por este tipo de asesoría legal, lo cual, si hablamos de 11 millones de mexicanos que están allá y que números que reconoce el mismo gobierno, 6 millones de indocumentados, 86,000 personas que regresaron, que fueron repatriadas a México, pues hablamos un mundo bastante grande de personas que no recibieron esta asesoría legal. Habrá que ver por qué es que no la recibieron. No se sabe si se le está dando seguimiento o no. Visitas a centros de detención. Igual se afectaron 4,810 visitas en centros de detención para verificar las condiciones de los migrantes. En su momento, en el canal de Hablemos de Migración informamos de esta información que daba por lo menos el consulado de Florida al que informó que había ido al Alcatraz de los Caimanes, este centro de detención que apenas tiene poco que se instauró y que dijo que ninguno, que no parecía que estuvieran sufriendo los detenidos ahí, pero no informaron que ellos hubieran manifestado que no estaban sufriendo. Y después salió la información de que ni siquiera los legisladores estadounidenses estaban teniendo a acceso a este centro de detención, lo cual, bueno, pues pone en entredicho un tanto la capacidad que tiene los cónsules para poder realmente entrar y ver a los detenidos. Eventos de puertas abiertas, también se informó que se llevaron a cabo 2,600 eventos de consulados de puertas abiertas para acercar servicios y generar alianzas comunitarias, académicas y empresariales. Igual, un número muy importante, pero que queda muy, muy por debajo de lo que creemos que debería de ser lo óptimo. Sí, adelante, Beatriz. ¿Alguien verifica que todo esto se lleva a cabo? Porque yo estoy acá y yo te diría que estos números son inflados. Y siento que eso es lo que nosotros queremos saber acá, los migrantes que estamos acá en California, Los Ángeles, si en realidad hay alguien que está verificando estos números. La respuesta lo más seguro es que no, y muestra de ello es que inclusive la misma presidenta llamó a cuentas que se informara, pero como organización, al menos yo no conozco una organización que se esté dedicando a revisar que realmente sea esto. Yo por eso hago las preguntas, que de repente no se hacen cuando hablamos de estos eventos que hablan de 10,000 de asesorías legales. ¿En qué consisten esas asesorías legales? Y lo hablo de la experiencia propia, asesoría legal, yo detenido, marco por telemarco, porque tengo la posibilidad de estando detenido poder hablar gratuitamente al consulado y les digo, este es mi asunto, este es mi caso, medio me escuchan y al menos en la historia, en la historia propia, la asesoría legal no estaban capacitados para decirme lo que estaba buscando. Yo buscaba en el 2010 una salida voluntaria en la cual yo puedo ir con un juez a decirle, sí, me quiero regresar voluntariamente a mi país, y me dice el consulado, eso no existe, tu firma y salte, es lo mejor que puedes hacer, firmar y salirte. No, Cuando después en el 2015 que vuelvo a ser detenido y que paso 2 meses en centro de detención y que me doy a la oportunidad de leer la ley migratoria de Estados Unidos, que ya hicimos un repaso aquí de ella, me doy cuenta que sí existe ese alivio migratorio. El yo pedirle al juez que me deje salir y me da hasta 120 días para poder organizar mis cosas e irme. Entonces, aquí están listos o no están listos, quién le está dando, no se sabe y al día de hoy yo no conozco y los casos que he podido documentar de gente que ha regresado, tal parece que es exactamente lo mismo que me pasó en el 2010, que me pasó en el 2015, que está pasando ahorita en el 2025. Siguen esas lagunas mentales, esas lagunas legales, y que bueno. ¿Cómo se justifican 112,000 atenciones? Pues sí, pues si te atiendo por tres, ¿cómo se llama? Por tres trámites, pues una persona vale por tres. O sea, ¿cuántas personas están siendo detenidas?
no se sabe. Pero lo que para mí, en el caso de estar revisando este tipo de información, lo que me da a entender es que si sumo todas estas personas y los que recibieron asesorías, ¿cómo se llama? Legales, lo comparo con el número de personas que han regresado a México, que ha reconocido el gobierno, que son personas que han sido deportadas de esa manera, ellos han dicho que son 86,000. Me quiere decir que la mayoría no recibió un tipo de asesoría legal en ningún momento. La mayoría no sabía que podía a lo mejor hablar a su consulado. O sea, ese no se le está dando seguimiento. El gobierno de México hizo muy buen trabajo en preparar en el norte de nuestro país, y ahorita viene parte de eso, los lugares para recibir a los migrantes, pero el gobierno de Estados Unidos los empezó a mandar al sur y no hay información de qué pasó con estos migrantes que han sido retornados al sur de nuestras fronteras. Quedan esos vacíos que al no dársele la importancia a nivel general de lo que es la verdadera importancia del tema migratorio, no se le dé este seguimiento, pero suponiendo que fuesen reales, que sí se fuercen así, ese inflamiento del que tú haces menciones precisamente por cómo manejan las cifras. Eh, Cuando las empiezo a mover de atenciones, pues sí, pues en una reunión, en un consulado, si estoy hablando de que le aporten al seguro social y si cuento ahí cuántas personas hay, pues justifico el número. Hay tantas personas, di este servicio, pero no fueron días, sino personas a las que se hicieron o qué tanto duró. Si en un día doy 3 reuniones sobre inscribirse al seguro social en un consulado, a lo mejor me pueden ajustar los números y es lo que en mi experiencia también han tenido los consulados, que esperemos que esto de inflar números y justificar sus acciones. Esperemos que esto cambie con la nueva eh, política que tiene nuestro país de empezar a poner más atención en los consulados, pero igual, si no se les proporciona el presupuesto necesario, que ese no va a ser entrega de este día, pero que tendremos que revisarla. Para ver cuánto dinero se le va a meter a los consulados, al Instituto Nacional de Migración, esto va a seguir, a pesar de que va a seguir igual. Los números, olvídate de que estén inflados, simplemente son insuficientes para la demanda real que hay. Adelante, Humberto. Sí, buenas tardes a todos, gusto saludarlos. Mira, el meollo del asunto aquí es de que qué tan inflados están que la misma presidenta tuvo que mandar un grupo de personas incógnitas a ir cada consulado a revisar qué estaba pasando. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Secretaría de Relaciones Exteriores es una organización que funciona como si fuera cada consulado diferente al otro y cada quien hace de acuerdo a lo que le tiene en sus manos, es independiente del otro. No hay auditorías y al mismo tiempo los que utilizan son gente para hacer el servicio. Todos estos servicios no los toca el consulado, ni los toca el segundo de consulado, son puros trabajadores que se llaman diplomáticos A2, que tienen que atender a la gente y básicamente estamos hablando de que este número es mucho por debajo porque la única manera como puedes tú dar más servicios es si abres más horas y pones más gente a dar el servicio. Y debería de darnos una idea porque, por ejemplo, nada más como un ejemplo, yo tengo una persona que se llama, que es una A2 en Houston, que yo lo pude colocar porque pues decían que en Houston se necesitaba una nueva presencia, la 4T y todo esto. Entonces yo estuve peleando, demostrando que en Houston era un lugar apropiado para dar servicios porque había contradicciones y pudimos convencer al consulado que agarrara un trabajador A2 nuevo. Y luego aquí en Laredo, también uno de los líderes de Morena, aquí en Monterrey, también le hablé de esa situación y ahorita está trabajando como una A1, o sea, ya es un poquito más arriba, es de confianza, pero es gente que la hemos promovido nosotros para dar un servicio a las comunidades, o sea, hay cierta lealtad a este grupo, al tuyo, a nosotros, porque entienden lo que está pasando y la necesidad de dar servicio y entienden las limitaciones también. Y allá en California, te voy a dar el ejemplo más feo, en California cuando vino la diputada, cuando ganó la diputada de los DACA, esta Karina, cuando ella ganó, ok, ganó con Ofelia, con esta
¿cómo se llama? Su asistente, ¿ok? Y el asistente era de Oaxaca, y se veía Oaxaca. indígena, Sí, me parece que se llama, amigo. se veía, no tenían papeles ambos, uno era un DACA y la otra nunca había tenido papeles, tenían una situación, pero vinieron a México, y al llegar a México, la diputada migrante le dijo, tú no vas a ser mi asistente porque yo necesito a alguien que conozca, alguien que me pueda guiar, alguien que sepa, y tú no sabes nada, estás igual que yo. Entonces ella se quedó sin nada, ya no podía regresar hasta a California con su Así familia. es. Entonces Ujú. hicimos que caminara por un proceso, que ganara la confianza, que hiciera trabajo, y ahorita es cónsul en San José, es cónsul de comunidad y está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Y los números que ella está alcanzando en comunidades son muchos. ¿Por qué? Porque conoce terreno, conoce comunidad, pero nada tiene que ver con visas con pasaportes, nada tiene que ver con la doble nacionalidad, nada tiene que ver con repatriaciones, nada tiene que ver con defensa legal. Entonces, ¿cuál es el punto? Que ahorita en este momento se necesitan 52 como esa en cada consulado para que dé un servicio consular a las comunidades, por ejemplo. Se necesitan 52 que den una atención a lo que es la promoción de las remesas, las tarjetas, ahí, que nada más se dediquen. Se necesitan 52 traductores de lenguas. O sea, hay que ser más específicos para ir ganando terreno, no tanto enfocarnos en los números que han servido, sino lo que no hay, que se necesita y que lo podemos demostrar. Y que yo creo que Relaciones Exteriores no lo quiere abrir, porque les voy a dar el último ejemplo. En California había 400 gentes que estaban hace 2 semanas o 3, que las capturó migración, y todas no firmaron nada y pidieron sus abogados, estaban defendiendo, y los 20 personas que se encargan de protección, que tienen 20 años de experiencia dentro de los consulados, no tenían una estrategia de cómo atacar ese problema, y tuvieron que decirnos que lo máximo que les podían apoyar para abogados eran $5,000 de cada uno, y que había un proceso, si había abogados más que recuperarían más de eso, que tenían que ir a México y revisar ese proceso para ver si aprobaban más dinero para pelear sus casos, cuando la presidenta acababa de decir que lo que se necesite se iba a utilizar. Entonces, ellos mismos están muy defensivos en no dar números, en no aplicar, y eso se hace muy complicado, porque cada consulado tiene su propio presupuesto, tiene su propia estructura, tiene su propia mecánica. Y finalmente, nada más, en Colorado hay una lucha. Pavel, ahí el cónsul, pues está confrontando, porque es alguien que tiene un historial y es alguien que la comunidad no acepta, y no lo resuelven porque es un pleito, y estas cosas se deben de resolver no con pleito, sino con trabajo. Y ahí en Colorado fue el primer lugar que llegó la presidenta, y ahí es donde está pasando esta lucha. Entonces tenemos que ser un poquito más directo a las necesidades para poder avanzar, y no irnos nada más sobre los números que nos dan, porque estos números no nos dicen nada. Perdón. Sí, gracias, Humberto. Y sí, por eso cuando me hicieron la pregunta de qué opinaba, y lo dije en su momento, lo que esté es bueno, pero es insuficiente. Y para partir de ahí, sí se me hace importante, porque abre el debate, ¿no? O sea, ahí están los números que aparentemente al interior de México representan algo, pero para los que manejamos y hemos estudiado el tema migratorio y lo hemos vivido, sabemos que nada tiene que ver eso con la realidad. Adelante, Pedro. ¿Qué tal a todos? Un gusto estar aquí otra vez presente y hablar de este tema que es muy importante. En mi caso, por ejemplo, a mí me corresponde el consulado de Washington, D.C., más sin embargo, la última vez que quise hacer una cita ahí, no se puede, o sea, simplemente no hacen citas. Esa fue la última vez que me tocó ir. Que no hacían citas y porque no estaban recibiendo personas, a mí me tocó ir al de Filadelfia, que me queda a 3 horas, simplemente porque no estaban los servicios disponibles. No me quisieron dar explicación por cuál no había, pero bueno, yo tenía que sacar los documentos y obviamente necesitaba ir, me tocó ir.
Yo creo que sí estoy totalmente de acuerdo con Humberto, creo que fue la persona que habló anterior a mí, eh, de que se ocupa una persona que sepa del tema, porque es diferente hablar del tema migratorio y saber y escuchar y de lo que escucho, de lo que sé, de lo que leo, de lo que veo en redes sociales, a vivirlo y a experimentarlo y a verlo en carne propia, porque creo que tengo entendido que las personas que vienen a ser cónsuls, perdón, son personas que viven en México, que radican en México, que estudian en México, no necesariamente personas que han vivido el tema migratorio aquí. Entonces, como esa persona que fue primero expulsada y luego retornó de Oaxaca, creo que sí, lo comprendí bien, que supo entender cuál era la narrativa, cuál era la historia, cuál era la información de los migrantes, cómo vive uno. Entonces, a veces sí siento que lo que se vive aquí en la calle o en la comunidad es necesario para que la gente en el consulado sepa, porque muchos de nosotros vivimos, somos migrantes, ¿sabes? Así es. Sí, y no, y bueno, exactamente, y es necesario el que existamos gente que conocemos ahí y que podamos precisamente contrastar estos números. Adelante, Mario. Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Eh, Ahorita salió un comentario que siempre me está preocupando más y nos ocupa, claro, de normalizar que no se audita el trabajo en consulados. O sea, son del sector privado, es seguridad nacional, o por qué no hay reglas precisas y concisas al menos para la rendición de cuentas, y qué está haciendo cada consulado, porque es como un volado, o sea, parece hasta chiste, parece hasta meme, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quién sabe? Pero después te investigo y ya después te digo, ¿no? Y esa es como la respuesta, y obviamente nos refieren muchos hermanos y hermanos migrantes que pues no sé qué hacen, ¿no? No se informan, no hay seguimiento, no trabajan, no hay actitud. Bien decían, oye, requerimos, como esta persona de Oaxaca, 50 más. Bueno, ¿dónde las encontramos? Yo sí les puedo decir dónde, ¿no? El problema es cómo las posicionamos, porque también de repente ahí hay barreras para posicionar gente que quiere trabajar. Entonces creo yo que de entrada, tío, sí es preocupante escuchar en cada reunión que no hay reglas claras y específicas para una rendición de cuenta y una medición fiable de lo que está haciendo un consulado, porque pues lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Entonces estamos como a ciegas, ¿no? Pero ni hablar. Es cuanto, gracias. Gracias. Sí, la compañera es Octavia Hernández Farret, emigrante de Oaxaca, que es es todavía, es la suplente de la senadora Karina. Y bueno, y para cerrar este tema de los consulados, la atención consular, ya se cuenta, digamos, ahorita con ella, hacen falta más personas y el pretexto normalmente va a ser la carrera diplomática. Pero si no me equivoco, aquí en México, la encargada del el asunto de la Secretaría o Instituto de los Indígenas, hay una cláusula en el que permite que alguien, inclusive sin tener los estudios que normalmente se pueden requerir para otras secretarías o otros institutos, pueda ocupar el puesto, puesto que conoce de esto, de este tema. Y para eso tiene asesores. Entonces, ¿qué se necesita en los consulados? Alguien que tenga el conocimiento de qué es lo que realmente necesita la comunidad y para eso tiene ahora sí a estos diplomáticos que ya llevan carrera y que podrán hacer las cosas de mejor manera cuando hay alguien que les dice exactamente qué es lo que debe de hacer y dejar de pretender. Y otra de las cosas que tenemos es el apoyo a la gente, ¿no? ¿Quién está auditando? La presidenta Claudia Sheinbaum intentó poner a la compañera Cielo Gómez al frente de los consulados. E inclusive un sector importante de los migrantes se van a decir que no la querían, siendo que es alguien que ha trabajado en el consulado de Florida y estaba a punto de ser la coordinadora de de los consulados y sin embargo no hubo un consenso para apoyarla por diferentes razones, en la cual también ahí se tiene que hacer un llamado a la cooperación entre todos, el que no es que yo llegue, sino que tiene que llegar alguien
el que sea, pero que llegue representando a la comunidad, es algo de lo que ocurrió. A lo mejor las cosas se hubieran cambiado si hubieran puesto a la compañera Cielo al frente de pues la coordinación de todos los consulados. Eso habrá que revisarse, pero bueno, en grosa medida, dentro de lo que es Red Atención Consular, ha habido ciertos beneficios, pero seguimos con un gran rezago. Continuemos a la siguiente parte de la presentación, que es el programa México Te Abraza, en el cual ya varias veces he dicho lo que pienso de él, pero lo que informa el gobierno es que se establecieron 10 centros de atención para recibir con humanismo y calidez a personas repatriadas. Se atendieron a más de 25,000 personas y se han brindado 236,000 servicios y apoyos para facilitar su regreso y recensión en sus lugares de origen. Que aquí es donde comparamos. Voy a ir nada más con los 236,000 servicios. Si se dieron 236,000 servicios y se tiene un reporte de que fueron 86,000 personas que regresaron, es donde digo, ok, entonces son varios servicios que se le da a una sola persona y que se cuentan como cada un servicio, pero no son de personas atendidas, que es, vemos ahí el gran problema de estos números, lo engañoso que pueden ser, pero aún si yo tomase estos números, seguirían siendo, ¿cómo se llama? Muy pequeños con la verdadera necesidad que hay en general, porque aquí no se informa, por ejemplo, es donde los números se pierden con el humanismo mexicano, porque sí, los números son fríos y no me dice cuántos fueron regresados, a dónde fueron regresados, cuál fue la situación en que los regresaron, qué tipo de servicios son los que realmente necesitan. Entonces, todo eso queda ahí a que a ver si alguien quiere preguntar y si pregunta, a ver para cuándo le contestan. Esto es con el cuestión del programa México Te Abraza. Igual, 2,000 pesos para las personas que regresan no es suficiente para la mayoría de estas personas que regresaron y que dejaron familias allá. Esta ayuda no es suficiente para poder subsanar todas las necesidades que ellos tienen que cubrir, que es algo en lo que se ha olvidado y que igual dentro de este primer año de gobierno, este México Te Abraza dejó afuera prácticamente a todos aquellos que regresaron sin haber sido deportados, que tomaron la decisión de regresarse a México, y eso lo sabemos de fuente propia en reunión que tuvimos con Tatiana Cloutier. Ella dijo exactamente que no se habían dado cuenta que no estaban siendo considerados los mexicanos que estaban regresando por cuenta propia, lo cual, bueno, pues ojalá y esto haya cambiado, pero igual sirve de muy poco esta ayuda para estos que regresan de una manera voluntaria a nuestro país. Eso es lo que tiene que ver con México Te Abraza. En cuestión de las acciones legales internacionales, algo que afecta bastante a la violencia en nuestro país, que expulsa a miles de personas cada año, pues el combate al tráfico de armas. El gobierno presentó 2 demandas civiles estratégicas en cortes de Boston y Tucson para frenar el ingreso legal de armas desde Estados Unidos. Sabemos que esto es algo que ya se había hecho desde el gobierno de López Obrador y son demandas que lamentablemente pues no simplemente no pasaron. Habrá que ver, ese es un buen momento para volver a meter este tipo de demandas y presionar con el reciente asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk, y pues en el que primero se fueron a decir todos que fueron los de izquierda y ahora finalmente se vio que es alguien de derecha, alguien que su familia apoya inclusive a Donald Trump. Pues vemos cómo hay una posibilidad en este momento de volver a reactivar este debate con suerte y logra hacerse algo, pero sabemos que pues los intereses económicos son los que mueven ahí. Eso es lo que tiene que ver con la protección y asistencia de migrantes a mexicanos en lo que tiene que ver los consulados. El balance general, a menos de que ustedes opinen lo contrario, es que seguimos muy, muy rezagados con lo que realmente se debe y se prometió desde el gobierno de López Obrador, de esa transformación de consulados a ser verdaderas procuradurías de justicia. El día de hoy están bastante lejos de poder lograrlo. No sé si alguien quiere agregar algo ahí. Adelante, Alberto. Sí, dos cosas en la presentación que hiciste anterior a esta, Acciones Legales Internacionales, hablabas de México Te Abraza. Dos, nada más si se abrieron 10 centros y 2 de ellos fueron colocados aquí en Nuevo León, uno, en un municipio que nada tenía que ver cómo recibir, ni era logístico, ni nada. Esos 2 centros los quitaron y los mandaron a Chiapas.
O sea, no hay ninguna explicación, o sea, como que no hay un plan conciso de cómo México te abraza, recibe a la gente. Estaban muy bien atendidos, tenía mucha gente, pero muy poca gente llegaba a esos centros, Ujú. porque anteriormente en el puente te regresaban y ahí tenías una atención de Tamaulipas o una atención de algo y te recibía un gobierno estatal en algún cruce y era el que se hacía responsable de mandarte a tu lugar de origen, de alguna manera. Revisaba que vinieras bien y todo eso. Eso cambió con López Obrador y lo pasó al Instituto Nacional de Migración. O sea, que ya nadie sabía dónde estaban las cosas porque el Instituto Nacional de Migración no reporta esto, no lo reporta. Y ahora con el programa de México te abraza, pues el dinero no es suficiente ni tampoco la documentación. Puedo darte un ejemplo nomás de esto. Una familia de California, de un ranchero, dueño de un rancho en Estados Unidos, pierde toda su posibilidad de mantener porque el rancho está a su nombre, entonces necesita entrar abogados de fuera, necesita la familia que está allá cambiar todo su nombre para que él desde acá siga manejando el rancho, lo venda o haga algo. O sea, no es el primer caso que me encuentro, pero así hay casos donde la gente pues ni pasa por el gobierno, ni pasa por, pues, se deportaron solos o los deportaron y nadie documentó la historia. Entonces, ese es por un lado. Ahora, en la parte de la segunda parte que decías, la otra, si le puedes mover al frente, la que es acciones legales internacionales, volvemos otra vez a lo mismo. Ya en los consulados, pues hubo mucha crítica a que fuéramos promotores de abogados de migración para que agarraran casos en los consulados, que era lo que andaban haciendo. Ahí vieron a mucha gente, atendieron y dieron muchos, conoce tus derechos, pero era pura promoción para esta gente. Entonces, acciones legales internacionales deben de ser cómo demandamos lo que nos están haciendo legalmente Estados Unidos, Trump, cómo demandamos para que se respete nuestro proceso, cómo, o sea, qué estrategias usamos, y en esa parte hay mucha gente, abogados de diferentes grupos que están buscando la manera de accionar esto, pero que no son los que están en contacto con los de relaciones exteriores, este grupo que se mantiene como protección. No sabemos quiénes son los de protección, cómo se lleva a cabo, cuáles son las formas. Es un cuarto de guerra ahí escondido que no sabemos qué está pasando, pero sí sería bueno abrirlo y que se destape. Así es, sí, se hace falta bastante. Igual el único reporte que dan es este, pero tienes razón. En esa parte es algo donde nuestro compañero Aarón Ortiz ha estado viniendo a hacer hincapié de la necesidad de estas abogados también que puedan ayudar allá y que no nada más quede como lo que se ha venido manejando, que hay abogados, pero nadie sabe quiénes son. Y algo que no es nuevo, ¿no? También pasó durante el gobierno de López Obrador, en donde se habían puesto, no sé si eran 100, 200 abogados que supuestamente estaban para la ayuda de los migrantes y que al final de cuentas nadie supo quiénes fueron. Uno que otro activista se quedó con esa información y lo utilizó para beneficio propio. No diré nombres porque no tengo la investigación, pero la voy a hacer y una vez que la tenga, pues ahí se las comparto. Adelante, Pedro. Yo tengo una pregunta acerca de quién es la persona que se hace, ah, que es accountable, responsable de los consulados. ¿Sería el secretario de Relaciones Exteriores o sería el Instituto de Migración? Porque si es así, entonces, de alguna forma u otra, a veces pienso que esas personas o esos institutos son los que le deben mandar el reporte a la presidenta para que la presidenta entonces tome acción, vea las iniciativas que se pueden tomar, pero no sé si a lo mejor y la información o nosotros como activistas podemos advocar y tener la información y todo, pero al final del día se llega a quién y quién le manda ese mensaje a la presidenta. O si ese mensaje es totalmente el mensaje correcto, ¿se me explico? Ajá. Sí, mira, yo iría, la responsable directa es la presidenta, tiene que ser ella, porque ella es la que tiene y pone a cargo a personas y si a ella no le llega esta información debería de pedirla. Eh,
y eso, hablando de lo que decía López Obrador, que no hay nada que el presidente no sepa, ¿no? Entonces aquí pues hay muchas cosas que la presidenta actualmente no sabe sobre los consulados y habrá que ver a quién le va a preguntar, porque en segunda instancia podría ser tanto Secretaría de Gobernación como se cría la Secretaría de Relaciones Exteriores, no el Instituto Nacional de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, que muchas veces se ha creído, puesto que este es un instituto, pero es algo aparte. E inclusive cuando la presidenta nombró a Tatiana Cloutier, especificó que Tatiana no se iba a hacer cargo de los consulados. No sé si eso cambió, pero cuando lanza el nombramiento, la hace a un lado, sus funciones son diferentes, que muchos en las reuniones casi van a hablar de consulados con ella, pero a menos que haya cambiado de parecer la presidenta, hizo a un lado precisamente al instituto de lo que tuviese que ver con el funcionamiento de los consulados, aunque se sirve de los consulados para hacer su labor. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo mismo que ocurrió en el problema que hubo en Ciudad Juárez con el incendio de la estancia migratoria, en el que se echaron la bolita tanto Marcelo Ebrard como Adán Augusto de decir esto le correspondía a Secretaría de Gobernación, porque de ella depende el Instituto Nacional de Migración, pero al mismo tiempo la Secretaría de Gobernación dijo sí, pero esto se le había relegado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y entonces va ahí el juego de a quién le corresponde en la información que yo tengo en base al conocimiento que, por ejemplo, tuve de poder platicar en el 2018 con el compañero Valdominos de Nueva York, que fue el primer director o encargado del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior en la época ¿cómo se llama? De López Obrador. Quien lo nombra a él o lo recomienda a él es Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores. Y él mismo decía, esto está fuera de mi incumbencia. Entonces, ahí entre quién y quién es, para preguntar, pues tenemos que ir sobre la encargada de todo, que es la presidenta, ¿no? Y hacerle la pregunta a ella y ella que a su vez diga quién es el que debe de. Ahorita en las mañaneras no se ha llevado esa información, no se le ha pedido este tipo de cuentas, porque igual lo que tiene que ver con migrantes pasa por encima, o sea, se lo pasan por encima y se sigan con otros temas. Sería muy interesante que alguien que tenga acceso a la mañanera, a mí si me echan la mano y en mi canal de YouTube llego a tener los 100,000, pues podré ir a hacerle la pregunta, pero mientras, pues aquel que sí pueda, pues que le pregunte quién es el encargado de los consulados, porque es un verdadera confusión para todos allá y no hay quien esté proporcionando la información. Bueno, pues entonces con eso terminaríamos en cuestión de lo que son los consulados. Vamos a la atención migrante en tránsito o destino en México, que va parte de lo que ha mencionado ahorita ya Humberto, es la protección humanitaria que se ha dado. Evaluaciones y liberaciones, se facilitó la evacuación voluntaria de 16 personas en el Líbano mediante vuelos humanitarios, se logró la liberación de 2 connacionales retenidos en el buque Galaxy Leader desde noviembre del 2023. En cuestión del conflicto de Medio Oriente, se evacuaron a 228 personas de la región mediante la Embajada de México en Azerbaiyán, Israel, Irán y Jordania. Deja por fuera aquellos mexicanos que, si no me equivoco, fueron deportados si no me equivoco, fue a Sudán. Habían ya mexicanos que habían que habían llegado allá, no se informa en esta parte y nada más se concentra en esta parte de la atención a migrantes en tránsito o con destino, ¿cómo se llama?, en México. En cuestión de los programas de cooperación internacional, el programa Sembrando Vidas, tanto en Centroamérica como en el Caribe, se benefició a 21,000 personas en la región, lo cual también deja abierta esta parte porque no se habla si ha sido algo que haya aumentado con este gobierno, o sea, lo que dejó el presidente López Obrador, porque no se ha hablado demasiado de este programa de Sembrando Vidas que empieza en lo que es El Salvador, si no me equivoco, Honduras, Cuba. E inclusive hubo cierta ayuda que se le estaba dando a los venezolanos para que regresaran a su país, y no se informa nada en este reporte, en este informe de gobierno sobre esas actividades. Entonces, ¿qué tanto creció? Si simplemente es algo que se dejó desde el gobierno pasado. No sé cómo siga, por ejemplo, el Sembrando Vidas con El Salvador, puesto que pues El Salvador es un caso también especial para poder hablar cuál es la relación con ellos. Las becas para extranjeros, se otorgaron 150 becas a estudiantes extranjeros en 180 países a través del Amexit. Es algo que igual había reducido también durante el gobierno de López Obrador. No se especifica estas becas para qué son o para quién están
dirigidas, nada más se dan los números. En cuestión, eso es a nivel mundial, en cuestión de componentes de la frontera sur, pues se coordinó, hay una coordinación interinstitucional, se trabajó con 304 instancias de los tres órdenes de gobierno, académica, sociedad civil en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, y así como en servicios comunitarios se promovió que la población migrante beneficiaria realizara servicios comunitarios en localidades de acogida, fomentando la solidaridad y el beneficio mutuo. Son informes que son interesantes, pero que igual quedan muy vacíos porque no tenemos la información completa sobre, por ejemplo, de estas instancias de los tres órganos de gobierno, a quienes incluyen en estas localidades, quiénes son los que participaron, cómo participaron y lo más importante, ¿no? La promoción de que la población migrante realizara servicios comunitarios, igual no se da una información de en qué consistió. Una de las cosas que hemos hablado nosotros en la mesa de trabajo, precisamente de reforma migratoria para los migrantes de tránsito y los que van de regreso, es que se puedan integrar a diferentes comunidades. Se vería bastante interesante el proyecto que tenemos ¿cómo se llama?, de Utopía Migrante, que sirva precisamente para eso, para recibir a los migrantes que van regresando y los que van pasando por México e intentar integrarlos a que ya en las comunidades más necesitadas de México, que hay bastantes. Entonces, ahí está, pues igual mucho trabajo todavía por hacer. Esto es lo relacionado con la atención a migrantes en tránsito o destino en México. No se da reconocimiento a lo que ocurrió, o al menos no se especifica una de las entidades que mejor ha recibido a los migrantes, por así decirlo, ha sido Ciudad de México. Están la gobernadora aquí, la jefa de gobierno, Clara Brugada, y su equipo tienen buen conocimiento de lo que es el tema migrante y ha intentado, como ha podido, el poder administrar a todas estas migrantes que están en México, en la Ciudad de México, mandándolos a centros a estancias migratorias o albergues con mejores condiciones de las que normalmente estaban haciendo en la calle. Y al menos yo en las reuniones que logré llegar a estar del gobierno de la Ciudad de México que estaban haciendo, me parecía que sí tenían el conocimiento de lo que necesitaban hacer. Aquí el problema, como siempre, es presupuesto que no siempre alcanza y a veces inclusive intereses externos, sobre todo de derecha, que mal orientaban a los migrantes para no dejarse ayudar por el gobierno. No sé si alguien tenga en esta parte algo que agregar o que hacer alguna observación. Atención a migrantes en tránsito, destino en México. Que igual, como decía Humberto, se pasaron estos albergues o estos centros de estancias migratorias hacia el sur, pero no se informa exactamente quiénes, cómo están llegando ahí. Yo a inicios del año, en mi investigación, había informes de que estaban haciendo una estancia migratoria suficientemente grande para recibir a todos los flujos migratorios que estaban llegando a México. No sé qué pasó, ya no han dado seguimiento a esto, pero se esperaba que continuaran de la misma manera e iba a haber suficiente espacio para recibir a todos. En este momento, pues bajaron los flujos migratorios, bajaron, más no desaparecieron, y pues no sabemos en qué va esa parte, no viene en este informe. Bueno, pues con ello pasaríamos al tercer punto, que es el marco normativo y política exterior, en el cual, bueno, la política exterior se rige por los principios constitucionales de autodeterminación de los pueblos, este, la no intervención, solución pacífica de controversias, protección y promoción de los derechos humanos y defensa de los migrantes, en el cual, bueno, eso es como se rige, la autodeterminación de los pueblos, casi todo se ha mantenido en esos estándares, pero no así, creo yo, en lo que es la defensa de los migrantes, con la falta de información, con las acciones tan limitadas por diferentes aspectos no se ha podido dar. Recordemos que en este 2025 el presupuesto para el Instituto Nacional de Migración, para, si no me equivoco, también para consulados, bajaron significativamente en un momento en el que tenían que haber subido esta promesa de la presidenta de que no hay límite para los recursos para ayudar a los migrantes. Ya ahorita lo ratificó aquí con nosotros Humberto. Eso es falso, hay un límite y de ahí no van a pasar. Y en cuanto cumplan el total de dinero que tienen asignado, simplemente no lo van a dar. Un ejemplo de lo que ocurrió, yo regresando a México me enteré de un programa del Infonavit en el que unas deudas de Infonavit que venían muy atrasadas y que ya se había pagado bastante, se iba a entrar un programa en el que
ya dejaba se liberaban las escrituras de las personas. Cuando yo fui a preguntar a Infonavit me dijeron, sí estaba, pero llegamos al límite y pum, ya no, aunque calificas, ya no se te va a dar porque ya se dieron lo que se tenía que dar. O sea, no son programas universales, hay un límite de números de presupuesto y que bueno, pues eso afecta directamente a la defensa de los migrantes. En cuestión de la participación en foros multilaterales, México participó en 11 debates del Consejo de Seguridad de la ONU y coauspició 9 resoluciones sobre desarme y no proliferación de armas nucleares. Se presentó el cuarto informe periódico ante el Comité de Trabajadores Migratorios. Se participó en audiencias entre la Comisión que es Internacional de Derechos Humanos o Interamericana, internacional creo, ¿verdad? Y el Comité contra las Desapariciones Forzadas. Uno de los temas que pues aquí seguimos en México, las desapariciones forzadas, lo cual también tendría que ver, que hacerse un estudio de cómo está eh, este tema, pero en cuestión de las participaciones de foros multilaterales, desde mi punto de vista, y si alguien opina diferente, pues bienvenido su opinión, son simplemente foros en donde van, se toman la foto, se hablan dos, tres cosas, pero muy pocas veces llegan a resultar de unas medidas que realmente puedan afectar algo. Lo vemos el día de hoy, el bloqueo contra Cuba continúa, el genocidio en Gaza continúa, a pesar de que la mayor parte del mundo esté en contra de estas acciones, inclusive la presión que está habiendo sobre Venezuela, la cual igual entra dentro de ese rubro. Eso es lo que viene en el informe respecto a el marco normativo en política exterior, en el cual, bueno, pues sigue siendo un poquito de lo que ha seguido siendo, ha sido por tanto tiempo. Los logros y las cifras relevantes que hay, que reportan, ahorita vemos si las hay o no, es las atenciones consulares, las cuales hablan que fueron 112.536. Vemos que igual queda vago ese número. Y aunque fuese real, fueran personas, seguiría siendo falta bastante por la demanda que hay ahí, porque esto implica apostillado, que se supone ya no existe, ya no se necesita, actas de nacimiento, matrimonios, todas las identificaciones que se dan, o sea, es muy poco, 53 consulados, la cantidad de millones de mexicanos que hay por allá, para que en este año nada más sean 112.536 atenciones consulares, significa que hay pues, un rezago muy grande y que esto de las citas no están favoreciendo absolutamente nada para que se pueda atender a la mayoría de la población. Algo de lo que sí está haciendo la presidenta es intentar evitar que los migrantes tengan que ir al consulado y que muchos de estos trámites puedan ser en línea, algo que facilitaría bastante, pero que todavía no está activo. En asesorías legales, seríamos un poco más de 10.000, lo cual queda muy por abajo para los 86.000 migrantes mexicanos que fueron regresados. Eventos de protección preventiva, 11.000. Visitas a centros de detención, 4.800. Repatriados atendidos, más de 25.000. Que igual vean, atendidos más de 25.000, y si fueron 86.000 que regresaron, implica que pues fueron 69.000 que no pidieron ser atendidos de ninguna manera, que no buscaron el México te abraza y que lo hicieron por sus propios medios. Eso es lo que me da este número. Servicios brindados a repatriados, 236.000. Personas beneficiadas en Centroamérica y el Caribe, 21.000 personas. Y becas en el extranjero, 150. Bueno, pues la conclusión en esta primera parte es que el gobierno ha implementado una estrategia integral y humanitaria para protección de migrantes, tanto aquellos que se encuentran en Estados Unidos como los que transitan por territorio nacional. Pero bueno, desde mi punto de vista sigue siendo algo bastante pobre para lo que realmente se necesita en general en nuestro país. Eso es lo que les puedo compartir referente el, a lo que es el informe. Ahora, estos son los números generales del informe, lo cual, bueno, pues deja todavía bastantes preguntas y para ello les preparé, déjenlo cargo, lo que tiene que ver con la disminución en la pobreza, que si bien no habla de la migración en general, sabemos que la pobreza pues es uno de los principales factores pues, que afectan a las personas y que los obliga a tener que salir de nuestro país. Y bueno, en esos números también es bueno analizarlos.
el primer informe, los reportes que da de la disminución de la pobreza. Hay un contexto y resultados generales, la mayoría de ellos, pues evidentemente tiene que ver con lo que ha realizado el gobierno de México, lo cual ha implementado un modelo de desarrollo con bienestar que prioriza la justicia social y la distribución del ingreso, y pues hay resultados históricos, contempla del 2018 al 2024, lo cual, bueno, pues evidentemente está hablando de lo que le dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual son 13.4 millones de mexicanos que superaron las condiciones de pobreza, 1.7 millones que salieron de la pobreza extrema. La reducción de la pobreza se redujo un 41.9% del 2018 a 29.5% en el 2024. El coeficiente de Gini, media de desigualdad, bajó de 429 a 391, ubicando a México como el segundo país con menor desigualdad en América después de Canadá. Igual, números bastante fríos. Lo significativo es estos 13.4 millones de personas que superaron la pobreza. Esto es lo que está recibiendo y veremos el próximo año cómo es que esto continúa su proceso de aumentar el número de personas que salen de la pobreza, o si no sé si alguien tenga la mano levantada, creo que no, ¿verdad? Ok. Bueno, esos son los informes en contextos generales respecto a lo que es la pobreza. Las estrategias claves para la reducción de la pobreza, que esto es lo que o está ya implementando este gobierno, igual como herencia del gobierno de López Obrador, fueron los programas sociales universales, en el cual, bueno, pues tenemos el presupuesto histórico en el 2025 de 836 mil millones de pesos destinados a programas sociales, 30 millones de familias beneficiadas. Se incorporaron tres nuevos programas, que es la pensión a mujeres de 60 a 64 años, becas universal de educación básica, la Rita Cetina, salud casa por casa, atención médica domiciliaria para adultos mayores. Aquí no está, en el caso, por ejemplo, de Ciudad de México, aparte de este programa de mujeres de 60 a 64, entró uno por parte del gobierno de la Ciudad de México, de Clara Brugada, en donde reduce unos pocos años antes a las mujeres, a las cuales ya reciben una pensión también es menor a la que reciben a nivel federal, pero que les ayuda antes de llegar a los 60 años, así como también a algunos hombres también hay programas, y cada estado estará haciéndolo lo propio, lo cual lo digo porque esto también ayuda para esa reducción de los niveles de pobreza. No solamente es lo federal, sino también entra en juego aquí lo que cada estado haga por su cuenta. La recuperación del salario mínimo, pues el incremento del 12% en el 2025, lo cual llegó a 278 pesos diarios, lo que equivale a 8,634 pesos mensuales, un salario mínimo todavía muy, muy lejano a lo que deberíamos de aspirar los mexicanos. Vamos a ver cómo continúa este aumento, y si logra hacer que continúe el aumento a lo largo de su mandato, podríamos estar esperando lo mismo que ocurrió con López Obrador, que el salario mínimo subiera significativamente, y podríamos estar esperando alrededor de los 500, 600 pesos al final de este mandato. Lo veo difícil, pero es algo que mínimamente se necesita para poder vivir en esta ciudad. Tenemos la generación de empleo formal. Hasta julio del 2025, el récord histórico de 23.59 millones de trabajadores registrados en el IMSS, 1.29 millones de trabajadores de plataformas digitales incorporados al esquema de seguridad social, y una tasa de desempleo de 2.6%. Aquí sí hay que ver esta parte de la disminución de desempleo. 1.29 millones de trabajadores de plataformas digitales están incorporados al esquema de seguridad social, pero eso no implica que tengan las mejores condiciones laborales, lo cual pues habrá que revisarse, porque pues ahí es donde de repente los números pues pueden fallar, dando un número de que hay tantos trabajadores, cuando en realidad qué tipo de trabajos tienen. Si no son trabajos bien remunerados, aunque se habla de un promedio en el Seguro Social de que el salario promedio son de 14,000 y feria de pesos, la realidad es que esto está lejos de ser una realidad en la mayoría del país. El nivel es de 14,000, porque evidentemente hay gente y un buen sector que tiene unos salarios bastante elevados. Por ejemplo, gente que trabaja en el gobierno. Habrá que ver cuántos empleados hay del gobierno que están ganando mucho más
de estos 14,000 pesos, en el cual pues evidentemente alza un poquito la media en general a nivel en todo el país, y recordando que muchos de los mexicanos siguen trabajando en el sector informal, lo cual están lejos también ellos de poder llegar a esta, siquiera a veces al salario mínimo de 8,634 pesos mensuales. Son números que no se dan en en el informe, pero que también sería interesante el revisar ahí esos datos, los debe tener el INEGI, cómo está el sector del informal. Bueno, eso es lo que tiene que ver este, eh, con esta ayuda, y después vamos por los programas específicos, que está, por ejemplo, la pensión para adultos mayores, que el cual es cobertura universal a personas de 60 años y más, la inclusión de mujeres indígenas y afromexicanas desde los 60 años. Aquí el gran problema que nosotros vemos en este tema es algo que comentábamos antes de iniciar la reunión, Beatriz y yo, era sobre, hay localidades en donde no hay bancos, en donde pues la gente para recibir su remesa se tiene que trasladar de un lugar a otro, lo cual representa un verdadero problema. Y si lo vemos a las comunidades indígenas y afromexicanas, son personas que están en lugares sumamente apartados y que evidentemente no tienen un banco cerca, que no tienen una oficina un banco del bienestar cercano, y que pues estas ayudas a los 60 y más, ahí está guardado porque está presupuestado, pero habrá que ver si se está recibiendo ese dinero. Yo tengo un conocido que estuvo revisando algunos datos de lo que es el Finabien, en el cual pues informaba cómo hay cierta corrupción dentro en el que se está haciendo mal uso de ese dinero que de repente no se está utilizando y que queda ahí guardado. Habrá que pues hacer una investigación por parte existe la oficialía mayor allá dentro del gobierno para que haga ese tipo de investigaciones. Aquí lo que nosotros podemos hacer es intentar solicitar esa información a través de los portales de las diferentes dependencias. Esto es lo que tiene que ver con los adultos mayores. En el aspecto de las becas educativas, 13 millones de estudiantes beneficiados con becas, beca universal Rita Cetina, 8,9 millones de niñas y niños adolescentes la han recibido. La beca Benito Juárez para media superior, 4,24 millones de jóvenes, un crecimiento del 64,2%, lo cual también aquí no se especifica qué sectores son los que lo están recibiendo, y pues evidentemente en las ciudades es más factible el poder la gente ir a pedir este tipo de ayuda, pero en las comunidades remotas siguen estando en el problema nuestras juventudes, nuestras infancias en nuestro país, que es un problema que también vemos aquí con el aspecto migratorio. Las becas educativas y los lugares para poder estudiar, no se está contemplando también a los migrantes, a los menores migrantes que están llegando y que están teniendo problemas precisamente para poderse integrar ¿cómo se llama? Recibir educación por parte del gobierno, algo que no debería de pasar. En el cuestión de viviendas, la meta sexenal es de 1,8 millones de viviendas construidas con el CONAVID, Infonavit y el FOBISTE. Se han congelado 4 millones de créditos con esquemas impagables del periodo neoliberal, y la entrega de estructuras de más de escrituras por más de 8,000 personas regularizadas. Igual aquí son datos que igual en experiencia personal, esa congelación de créditos es un decir, tengo crédito de Infonavit y no se ha congelado, siguen los intereses ahí, cierta parte de lo que estoy dando de pago. Se sigue yendo a pago de intereses y no de capital en absoluto. La liberación de escrituras, igual pregunté y no es verdad. Tendré que hacer una consulta al gobierno porque en el mismo Infonavit dice que la presidencia ya hizo ese pago de escrituras, y me dijeron, si liquidas tu crédito, aún tienes que desembolsar para las escrituras todavía porque no están liberadas, tendrás que pagarlo, lo cual crea esa confusión y ese descontento que puede llegarse a dar en el futuro, cuando la gente, como un servidor, pueda terminar de pagar su casita, que todavía tenga que pagar por algo que se supone que el gobierno ya contempló como que había sido pagado. Y aquí hay mucho migrante en Estados Unidos que tiene sus créditos y que los ha agarrado por parte de Infonavit a pesar de estar allá, y que pues evidentemente quedan fuera de estos temas, o de la posibilidad de beneficiarse por alguno de estos programas. En cuestión de la salud universal, el IMSS Bienestar tiene 42 millones de personas registradas sin seguridad social, 21 unidades médicas inauguradas, de ellos 13 son hospitales, 8 clínicas, una compra consolidada de medicamentos de 416 millones de piezas recibidas, números fantásticos hasta que llegas a la realidad. Y si eres una persona de las que esté en el IMSS Bienestar y te pasa algo grave y caes hospitalizado, si no tienes dinero,
difícilmente vas a salvar tu vida, puesto que a pesar de que hay 416 millones de medicamentos recibidos, hay muchos medicamentos que no están y llegan los del hospital y te dicen, este es el medicamento que necesita tu familiar. Si no lo tienes, no lo consigues, lo más seguro es que se te muera. Lo sé por experiencia propia. Un saludo a mi primo allá en Tulancingo Hidalgo, que gracias a Dios se salvó, pero si no hubiera tenido dinero, si hubiera movido a la familia para comprar el medicamento, el IMSS Bienestar le hubiera servido para nada. Eso no implica que sea todo negativo. Hay consultas, las de consulta externa, que pues son bastante valiosas, pero la realidad es que a nivel de urgencias sí hay todavía mucho, mucho por hacer. Los medicamentos siguen siendo insuficientes. Habrá que, esto son oportunidades para incluir aquí a los migrantes a que le inviertan a la creación de laboratorios que desarrollen, ¿cómo se llama? Medicamentos para que pueda haber ese abastecimiento que realmente necesita México en una industria farmacéutica que gana mucho dinero, pero que siempre son los mismos los que salen con estas ganancias. Está la inversión pública y reactivación económica, el Plan Nacional de Infraestructura, una inversión de 811 millones de pesos en el 2025, 260,000 empleos generados por obras de infraestructura. El programa La Escuela es Nuestra, mejora de 67,900 escuelas de educación básica y 6,200 de planteles de media superior. Igual son números que cuando te topas ya con la realidad, sigues viendo la carencia que seguimos teniendo escuelas donde no hay suficientes bancas para los alumnos, donde las condiciones de la escuela son precarias, puesto que el rezago que tenemos y seguiremos de gobiernos anteriores sigue siendo muy grande y que no se va a solucionar de un sexenio para otro. En este vamos a ver qué tanto se logra avanzar. Los empleos generados por infraestructura van a aumentar con todo este desarrollo de los polos industriales que está impulsando México. Aquí el problema es que no están contemplados los migrantes que puedan regresar de Estados Unidos para acá, ni los que van llegando, y además que los salarios son sumamente bajos en comparación con lo que normalmente se estaría ganando en Estados Unidos. Como ejemplo, una de las cosas que daba el ejército en la construcción del Tren Maya decía, nuestros albañiles ganan lo mismo que gana un albañil en la calle, que es poco en comparación con lo que se gana en Estados Unidos. La diferencia es que aquí sí tienen sus prestaciones y aparte tienen lo que gana el de afuera, pero aparte tiene todas sus prestaciones, lo cual sí era ya cierto beneficio, pero igual hay mucho todavía por hacer. Después vamos con los enfoques en grupos prioritarios. En la cuestión de las mujeres, se creó la Secretaría de Mujeres creadas para impulsar la igualdad sustantiva. Igual aquí no me he dado la tarea, tengo que revisarlo para ver en esto qué tanto. Lo más seguro es que no, pero no voy a decir una mentira. No he checado si la Secretaría de las Mujeres creada y dirigida hoy por la compañera Citlali Hernández está contemplando a las mujeres migrantes. Ojalá y que sí, y si no, pues lo haré saber muy pronto, voy a investigarlo. Hay 678 centros libres instalados para atención integral, línea 079 para atención y canalización de violencias. Igual, esta información es importante, pero la realidad es que la mayoría de la gente no tiene la menor idea de lo que es un centro libre, no tiene la menor idea que existe la línea 079 y bueno, pues algo se tendrá que dar más difusión. Para ello nos servirán nuestros canales de comunicación que estaremos generando aquí. Pueblos indígenas y afromexicanos, 20,558 comunidades reciben recursos directos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. No se especifica en dónde están esas comunidades y qué tanto han importado para su desarrollo, y hay 18 planes de justicia y desarrollo regional. En los resultados, indicadores claves, es pues la pobreza, como decíamos, 39,9% más bajo desde el 2025, la pobreza laboral, que igual habla en números, pero no en qué tanto bienestar le causa esta pobreza laboral a las personas. De nada te sirve tener un trabajo cuando sigues padeciendo y no tienes para comprar suficiente comida, para inclusive algo que se ha olvidado en México es la posibilidad de que las personas con su salario puedan tener diversión, esparcimiento, y unas vacaciones dignas. Esto no se mide aquí. Ingreso mensual promedio por hogar, 25,955 pesos, aumentó 3,515. Igual, esto es un promedio, pero que igual sabemos que
está lejos de lo que realmente muchos hogares en México están recibiendo. Crecimiento del Producto Interno Bruto, 1.2% anual, la inversión extranjera remesas, récord histórico y máximos históricos en remesas, a pesar de que este año se va a disminuir, no se va a romper récord. En el 2024 fueron arribita de 64.000 millones de dólares. En por las proyecciones que yo he visto, por lo que ha bajado, va a estar sobre los 60.000 millones de dólares, lo cual sigue siendo bastante dinero lo que está entrando y que está siendo pues utilizado para todo menos para el crecimiento y el desarrollo de las comunidades. Como conclusión en esta parte, la estrategia de disminución de la pobreza de México se basa en la política social universal, en la recuperación del poder adquisitivo, la inversión pública productiva y el enfoque de género e interculturalidad. Aquí creemos nosotros que hace falta no solamente la recuperación, ¿cómo se llama?, del poder adquisitivo, sino la posibilidad de la creación y generación del desarrollo económico de las personas. No más el poder adquirir, sino poder transformar nuestro trabajo en verdadera fuerza que produzca más riqueza para las comunidades y no para pues los más poderosos. Ellos dicen que es un círculo virtuoso de redistribución y crecimiento económico, lo cual a los números a primera vista no es nada virtuoso, sino hay un crecimiento económico de la clase privilegiada. Los bancos volvieron a ganar más que cualquier otro año, volvieron a romper récord en cuestión de ganancias. No se diga Ricardo Salinas Pliego, el cual sigue ganando bastante dinero con sus negocios, aunque no pague impuestos, y pues la gente de a pie es la que está sufriendo bastantes las consecuencias. Esta es la parte que tiene que ver con lo que es la pobreza. A menor pobreza, pues menor necesidad de las personas de salir de sus lugares de origen en busca de un mejor futuro. No sé si alguien quiere agregar algo en esta parte este, de la pobresa, cómo lo han visto ustedes desde sus comunidades allá en Nuevo León, Humberto, en Durango, Beatriz, cómo se ha visto el nivel de pobreza que hay por allá. Adelante, Humberto. Que aquí, por ejemplo, también en esta parte de la disminución de pobreza y en lo otro, no se habló de esta comunidad de haitianos y en sí de migrantes en general que han estado llegando a Nuevo León y es el primer lugar donde se empezaron a involucrar en lo que es la inserción económica y laboral. Allá se ha dado bastante, aquí en la Ciudad de México se ha dado, pero sobre todo en el comercio informal, lo cual, bueno, pues deja fuera de todas las estadísticas a este sector de migrantes. No sé si tengan algo que agregar, sino para darle paso al siguiente tema, que yo creo que la voy a terminar en el tercero y el otro ya lo dejo para una otra entrega más detenida. Este, Adelante. Adelante, ok, vámonos porque sí, y ese es bueno, aquí vámonos. Ahora, este es el tercero de los cuatro temas que tenía para ustedes el día de hoy. Creo que con si ahorita vemos al término, que es el informe de gobierno acerca del campo y la agricultura, otro sector sumamente importante, pues, que es de donde salen muchos de los migrantes, donde también se empieza a generar esta pobreza que de repente también se da en nuestro país. Si tenemos un campo débil, pues evidentemente de ahí vienen muchos problemas. Hay una visión estratégica, soberanía y autosuficiencia alimentaria, en la cual, bueno, pues el gobierno de México estableció como principio rector la soberanía alimentaria, orientada a incrementar la producción de alimentos para el abasto nacional, elevar el bienestar de los productores, sus familias y comunidades y garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, algo que es una promesa, y a no ser de que en el TEMEC se renegocie y se arregle el asunto del campo mexicano, será algo que va a quedar todavía ahí muy lejos de la realidad. Algo que apenas recientemente pasó es la caída en la bolsa de valores del maíz allá en Estados Unidos, lo cual yo platicando aquí con personas representantes del sector del campo, hablaban de cómo eso le iba a pegar a México, puesto que todo ese maíz que no se está vendiendo en Estados Unidos lo iban a meter a como fuera el lugar a México, y eso afectaría bastante al campo. En el informe de gobierno se habla del rescate del frijol, pero no se menciona sobre el rescate del maíz, que creo es también de vital
importancia. En los programas estratégicos y los apoyos directos al productor, pues tenemos los más de 2 millones de productores recibieron apoyos directos a través de programas como Producción para el Bienestar, Cosechando Soberanía, Alimentación para el Bienestar, así como programas de crédito Cosechando Soberanía orientado a fortalecer la soberanía alimentaria de productores de pequeña y mediana escala. Aquí igual haría falta una auditoría para ver qué tanto está beneficiándose. Yo en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, platicando con migrantes que tenían sus terrenos por acá, ahora sí que sus ranchitos, etcétera, en México. Hablaban de, por ejemplo, este programa que hubo donde entregaban ciertas cabezas de ganado para su cría. Decía, vienen, entregan, toman la foto de un buen espécimen, pero en cuanto se van, vienen y nos lo cambian y nos dejan uno que a duras penas va a poder sobrevivir o que va a ser muy costoso el poderlo levantar. No se ha dado ese tipo de seguimiento de cómo está la situación en nuestro campo con todas estas ayudas que se están dando. También está las fertilizantes para el bienestar. Se han entregado gratuitamente fertilizantes a pequeños productores de granos básicos. La meta para el 2025 es atender a más de 3 millones de productores en todo el país. Aquí vemos una falta de un programa que pueda irse dirigido hacia estos trabajadores temporales del campo, tanto en Estados Unidos como Canadá, para poder fortalecer las parcelas de estos agricultores que siguen teniendo sus tierras aquí, pero que van a trabajar de manera temporal a Estados Unidos. Habría que hacer un incentivo para ellos para evitar que estén regresando a cada año, que se queden aquí. Lo hemos visto en las mesas de trabajo, como si nosotros tuviéramos ese control de poder negociar cuántos van y con qué condiciones van, las cosas cambiarían de una manera bastante grande. Si a estos que ya están yendo a trabajar para allá, el que estén regresando a cada rato significa que su condición económica no ha cambiado en México, que tienen que seguir yendo a buscar un mejor futuro ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, lo cual habla de una política fallida en el campo mexicano con estas personas que están saliendo, y habría que repensar qué es lo que se está haciendo. En cuestión de los proyectos clave para la autosuficiencia alimentaria, pues tenemos la autosuficiencia del frijol. Como decía, es una estrategia progresiva para alcanzar una producción de 1.2 millones de toneladas para el 2030. La primera etapa, el 2025, es implementada en Zacatecas y Durango durante el ciclo primavera-verano. No sé cómo se esté llevando allá. Igual en este rescate, ahí es donde bien podría entrar los migrantes para que hubiera un tipo de subsidio por parte de las inversiones de los migrantes que estén en el exterior, y que pudieran ellos crear una cooperativa bastante grande, bastante fuerte. ¿Por qué no pensar en una cooperativa tipo, ¿cómo se llama? La de Cruz Azul aquí, que es una cooperativa y que tiene bastante dinero, que ha funcionado por muchos años? ¿Por qué no pensar algo así en nuestro campo mexicano, el tener una cooperativa sumamente grande para cada uno de los sectores, y que en primero se financie con el dinero de los migrantes que están en Estados Unidos, que formen parte de esta cooperativa, y con eso impulsar el crecimiento de nuestra producción? Bueno, el otro que tenemos es el Acuerdo Nacional de la Cadena Maíz Tortilla, en el cual es estabilizar y reducir gradualmente el precio de la tortilla, algo que no se ha logrado dar. Acciones concretas como la incorporación de tortillerías al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Son 500 jóvenes capacitados, vemos un número muy pequeño aquí. Líneas de financiamiento por 500 millones de pesos para modernización de tortillerías, venta directa de maíz desde los centros de acopio de alimentación para el bienestar, y el precio preferencial de 6,000 pesos por tonelada. Algo que no se maneja aquí es la corrupción que hay con quién puede abrir una tortillería, que en lo cual también está cooptada por algunos sectores que no permiten que que se puedan abrir el número de tortillerías que se pudiese necesitar, y hay bastante también que revisar. En la infraestructura y desarrollo tecnológico, algo que estamos también bastante atrasados, está la creación Procebien, que el cual pone productora de semillas para el bienestar. Es un organismo descentralizado creado en abril del 2025, el cual su objetivo es incrementar la producción nacional de semillas calificadas, reducir la dependencia de importaciones y apoyar a pequeños y medianos productores. Habrá que ver cómo se desenvuelve esto a futuro. Hay una tecnificación de riego en la cual la meta sexenal es
tecnificar 2.000 hectáreas de riego. Un avance al 2025 se reportaron avances significativos en la modernización del régimen de concesión de agua, pero igual son temas que están todavía con mucho por hacer. En cuestión de apoyo a jornaleros, los programas de inclusión social y económica para jornaleros agrícolas, centros de educación y cuidado infantil precisamente para las madres jornaleras, y la apertura de los primeros 5 CESI que iniciaron operaciones en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el plan de expansión a 22 municipios y 3 estados es algo que tendremos que esperar a ver cómo se desenvuelven estos temas. En la sustentabilidad y medio ambiente, pues está el programa Sembrando Vidas, en el cual es 1.048.365 hectáreas de siembras agroforestales, 1.202.096 millones de plantas, 450.000 productores beneficiados, 15.411 nuevos productores incorporados de octubre del 2024 al 2020 al mayo del 2025, lo cual llegó a un total de 103.735. Tenemos también la agroecología, asistencia técnica agroecológica de 277 municipios con población indígenas, y el 47% de productores asistidos son mujeres. Los resultados y cifras, igual, pues rápidamente, aquí la producción, los productores apoyados más de 2 millones, hectáreas agroforestadas 1.048.365, plantas sembradas son 1.202.096 millones, 1.202.96 millones, tecnificación de riego en meta seccional 200.000 hectáreas, la producción de frijol es de 1.2 millones de toneladas, y el financiamiento para tortillerías de 500 millones de pesos. La estrategia de gobierno para el campo está basada en la soberanía alimentaria, apoyos directos y acceso a financiamiento, infraestructura productiva, sustentabilidad y agroeconomía, y sobre todo la inclusión de jornaleros agrícolas y mujeres del campo. Esto para reactivar el campo mexicano, reducir la dependencia alimentaria y mejorar las condiciones de vida. Esa es lo que tiene que ver desde mi punto de vista en factores sumamente importantes de lo que engloba primer informe de gobierno, en el cual vemos en estas últimas presentaciones cómo hay mucho por hacer. Tendremos que esperar al 2025 para ver cómo se desenvuelven estas acciones de gobierno. Creemos que lo que se heredó por parte del gobierno de López Obrador ha sido sumamente importante a nivel general, pero sigue habiendo un rezago muy, muy grande en el aspecto migratorio, y para ello tengo una cuarta presentación, que esa la voy a dejar para la próxima semana, si les parece bien, donde ya presentamos cuáles son las posibilidades en donde podrían entrar los migrantes a ser parte del crecimiento económico de nuestro país. Que en este momento, desde mi punto de vista, lo que pude revisar yo del informe presidencial es precisamente ese, que no se está considerando algo sumamente importante, que es, en primera, las aportaciones multimillonarias de los migrantes cada año a nuestro país, y el otro, el potencial de crecimiento que tenemos por todo lo que ya han aprendido nuestros migrantes allá en Estados Unidos, y que debería de ser utilizado aquí, no solamente con los DACA, no solamente con los trabajadores especializados que se han estado yendo ya con las diferentes visas que hay, sino una mano de obra sumamente calificada que ya está en Estados Unidos, y que creo que si se pudiese hacer algún programa para que pudieran regresar y no tener el mismo salario que allá, pero sí algo que les permitiese estar bastante mejor de lo que las condiciones que los expulsaron del país. Hay un gran potencial para que México, más pronto de lo que está planeando este gobierno de la Cuarta Transformación, pueda llegar al desarrollo económico que se tiene como objetivo. Eso sería hasta ahí, porque sí, ya la alargué bastante el día de hoy esta presentación. Y bueno, no sé si tengan algo este, que agregar sobre todos los datos que he presentado aquí. Ya la información de la cuarta presentación sobre los proyectos y del potencial que tenemos ya está en el Google Drive, en el cual, bueno, lo pueden checar ahí para darse una idea y contribuir más en la siguiente entrega, con la cual va a ser más corta, sobre de este tema. ¿Algo más que quieran agregar? Adelante, Beatriz. Dijiste que nos ibas a dar la información sobre el Google Drive para revisarlo. Si nos lo puedes dar, por favor. Gracias. Claro que sí, se las mando a todos en este momento por el chat,
Y aquellas personas que nos siguieron en vivo, que nos van a estar viendo en la grabación que tenemos, pues ahí voy a poner las ligas de registro para las mesas de trabajo y una vez que ingresen a ellas tendrán acceso también a todo este material. Ahorita les mando la información, ahí viene tanto la presentación que les acabo de mostrar como el texto, tanto en inglés y en español. Recordemos que son mesas binacionales y a veces entra gente o también va dirigida para gente que está ¿cómo se llama? Que habla inglés. Los videos en YouTube puede poner ahí la subtitulación y aparecerá la traducción en automático por allá. Pues no sé si tengan alguna otra tema, algo que quieran agregar. Sí, adelante, José, no soy José, Nahuatl. sí. Sí, Oye, te iba a decir por tu apellido, Pisano, pero sí, José Pisano, sí, adelante. mira, es un tema muy, muy importantísimo ese que estás mencionando. Nosotros hemos batallado mucho pues desde la academia para tratar de hacer lo que tú ya tienes preparado y lo que estás haciendo. Nosotros tenemos preparado desde acá, desde Chapín, un programa donde, el que te había comentado ya, donde involucramos directamente a los migrantes. Tenemos 4 grupos. Por cualquier otro lado, yo pienso que de donde debemos de empezar, pues es de las comunidades, desde el centro donde están aunque sea poquito, 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 grupos en un municipio que ya está siendo repetible en otras 5 comunidades de otro municipio, y es precisamente eso. Es el involucramiento de los migrantes de retorno, pero ellos están autofinanciando sus proyectos. Hicimos un análisis profundo sobre las economías solidarias sociales de migrantes con ese emprendurismo, donde estamos utilizando, todos los participantes, estamos caracterizando los que hacen, por ejemplo, los de California tienen mucha experiencia en frutas, en frutas como uva, durazno, chabacanos, etcétera. Otros, los que están en otros lugares como en Chicago, pues son diferentes, pero ahí tenemos la comercialización. Entonces, el acuerdo que tuvimos con ellos, con estos 4 grupos, es de formar comisiones primero de capacitación para ellos, de cómo, que entiendan, lo saben, pero que entiendan el origen y conceptualmente lo de las economías solidarias migrantes, y darle ese concepto, rescatar todos esos conceptos que ya tienes y que debemos de rescatarlos, como pues a través de lo que escribes y a través de lo que escribimos nosotros en los artículos científicos, y rescatar todos esos saberes. Yo te había comentado de la ambición que tenemos desde muchísimos años sobre el Centro Internacional de Investigaciones, Transferencia y Validación de Saberes Migrantes, que es muy importante. No hemos tenido, los gobiernos les agrada la idea, pero no hemos tenido esa empatía, porque no sé, la verdad, no me he dado la tarea de investigar por qué, pero definitivamente los grupos de migrantes están bien entusiasmados pues en que sean ellos que estén utilizando sus propias economías, pero y diversificarla. Incluso ya hay estuvimos elaborando algunas investigaciones y fichas técnicas de los cultivos potencialmente redituables, y llegamos a la conclusión de que vamos a trabajar con 4 en el municipio de Santiago, Marabatío y Uriria. Y esos pues son los que tienen, y esto fue a petición de ellos, porque ellos mismos pueden administrar todos esos grupos. Ya son migrantes de retorno que van y vienen, están en constante movimiento, pero algunos de ellos ya tienen desde hace mucho tiempo supermercados, donde en lugar de comprar todo ese producto y lo vamos a categorizar como pues el producto de la nostalgia, el tejocote, el higo, la granada y la pitahaya. Esos son por los que tenemos nosotros todo el material, y que tenemos toda la investigación, y que queremos hacer repetible. Me interesa mucho la próxima clase, de ver cómo es que podemos incluirlos más, porque te digo, esto es a nivel muy, muy, a nivel comunitario de municipios muy pequeños, pero es la única forma de que hemos avanzado, porque lo quisimos hacer a nivel gobierno estatal y nomás no funcionó. Los migrantes no tienen la fe ni la confianza en nada de ellos, de esos apoyos, porque pues ellos no saben criar borregos, ellos saben landscaping. Entonces, las solicitudes que hacíamos, pues no cabían dentro, ¿no? Y tienen que adaptarse a lo que se les otorga. Está muy bien los apoyos, pero no son los adecuados, porque pues, no se consulta
no se consulta al migrante. Y ese es un aporte es un comentario que quería hacerte, que ya estamos trabajando y ver de qué manera. Ya me habías comentado que lo hiciéramos bien. Te voy a enviar hasta ahorita lo que tengo para eso, porque es una propuesta de estancia postdoctoral ante la Secretaría de CONACYT, sobre todo pues porque los especialistas pues, se requiere lana para moverse y no queremos que los migrantes paguen por esas capacitaciones, porque ya hay organismos que tienen ese personal para que se muevan, para que sea todo esto. Entonces, teniendo un centro de ese tipo, yo creo que funcionaría muy bien y tendríamos una respuesta porque es replicable el proceso y el proyecto. Entonces, para la próxima, no sé cuándo vas a dar esa para darme un tiempo, porque ahorita, Sí, la voy a hacer el lunes, tengo normalmente la mesa de análisis, pero vamos a poner este tema para darlo. Lunes. Ahorita ya tenemos programados la siguiente mesa. Presentación va a Ah, ser este viernes, va a ser sobre mitos sobre los migrantes, lo cual, bueno, pues hay que y seguir informando también del tema migrante, algunas de los mitos que hay que son mentira y que pues, por eso hay mucha aberración en contra de los migrantes. Esa la tendremos el viernes, entonces dejaré esta presentación de los proyectos y cómo se puede incluir a los migrantes en el desarrollo de nuestro país para el lunes, pero también, pues de una vez te comprometo, mándame la información y armamos algo. En mes de octubre vamos a tener varias presentaciones ya de gente que domina más todavía cada uno de los temas. Por ejemplo, va a estar nuestro compañero Aarón Ortiz hablando un poquito de su organización, Colefón, va a estar hablando sobre algunos temas en los que él ha estado involucrado. También estamos preparando algo con Humberto para de lo que es derechos laborales o lo que son las visas. O sea, cada uno desde nuestra trinchera hablar del tema que mejor conocemos para dar un mejor panorama a todas las personas a las que podemos llegar. Pero sí, el lunes tendré esta presentación porque el día de hoy sí ya se hizo bastante larga y pues la verdad es que a pesar de que es algo sumamente importante, pues sí, los tiempos de todos son preciados, ¿verdad? Bueno, pues con eso dejaría hasta aquí esta entrega, pues a todos les agradezco que me hayan acompañado en este buen rato en el que estuvimos aquí hablando de este primer informe de gobierno, en el cual pues sí, hay muchos avances en lo general, pero en lo particular, tema migratorio, seguimos todavía con bastante tarea por hacer. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. Muy buenas noches a todos. Bye. Gracias y buenas gracias. noches.